Ana García salió de la cabina del avión y se dirigió por la pasarela telescópica hacia la salida del aeropuerto, sintiendo un agradable cansancio tras 3 intensos días de negociaciones en Sevilla. El viaje de negocios la había dejado agotada, pero el resultado, sin duda, había merecido todo el esfuerzo. El contrato para el suministro de cosmética profesional para 5 de sus salones de belleza había sido, finalmente, firmado con un espectacular descuento del 20%. Ya podía imaginarse la alegría de María, su hermana menor y socia, cuando se enterara de esta increíble suerte. Su cadena de salones de belleza, bajo la marca Beauty Line, se expandía rápidamente por todo Madrid, y contratos tan ventajosos con proveedores de confianza eran vitales para su crecimiento. El avión había aterrizado sin contratiempos en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas justo a media tarde, incluso con un ligero adelanto sobre el horario previsto. Ana esperó pacientemente a que el ruidoso torrente principal de pasajeros apresurados se dispersara hacia la salida, sin ningún deseo de abrirse paso a empujones en el estrecho pasillo. Luego, sin prisa, bajó su pequeña maleta de mano negra del compartimento superior y se encaminó tranquilamente hacia la salida, planeando ya mentalmente la velada en casa. En el bolsillo de su sobria chaqueta gris, el móvil vibraba con insistencia. A juzgar por la frecuencia de las señales, María le enviaba un WhatsApp tras otro, claramente ansiosa por los resultados del importante viaje y sin poder esperar a que la llamara. Ana sonrió para sus adentros. Su hermana pequeña siempre se había distinguido por una impaciencia extrema, incapaz de esperar noticias con calma. La espaciosa sala de llegadas la recibió con el bullicio habitual de múltiples voces, los anuncios por megafonía y la luz fría y bastante intensa de las lámparas del techo. Instintivamente, Ana llevó la mano derecha hacia el hombro izquierdo, con la intención de sacar las gafas de sol de su bolso. Tras varias horas en la penumbra de la cabina, la brillante luz artificial le molestaba en los ojos cansados. De repente, se quedó inmóvil en medio del ancho pasillo. Su palma se deslizó sobre un hombro completamente vacío. El habitual bolso de piel beige con su correa no estaba allí. El pulso se le aceleró al instante por una repentina ansiedad. Desconcertada, Ana miró rápidamente por encima de ambos hombros, comprobó a su izquierda y a su derecha, y examinó el suelo a sus pies, esperando encontrar el bolso caído en algún lugar cercano. Nada, estaba vacío. Un pensamiento de pánico le cruzó la mente. El DNI, el pasaporte, todas las tarjetas bancarias, el dinero, las llaves de casa y de la oficina, absolutamente todo estaba en aquel elegante bolso de piel beige de diseño italiano. Un caro regalo de su querido marido, Sergio, por su 30º cumpleaños, justo un año atrás. «Dios mío, no puede ser», murmuró Ana en voz alta y giró bruscamente sobre los altos tacones de sus zapatos. El camino de vuelta a la puerta de embarque le pareció increíblemente largo y angustioso. Prácticamente corría, sorteando con torpeza a los pasajeros que caminaban lentamente por los anchos pasillos del aeropuerto con sus voluminosas maletas y bolsas. El corazón le latía con fuerza, las palmas de las manos le sudaban desagradablemente por la tensión nerviosa. Intentaba desesperadamente reconstruir en su memoria la secuencia de los últimos minutos a bordo. Recordaba con claridad cómo guardaba el móvil en el bolsillo interior de la chaqueta, cómo escuchaba atentamente la voz de la azafata anunciando por megafonía el aterrizaje y deseando a todos una buena tarde. Pero, ¿dónde estaba exactamente su bolso en ese momento? ¿Lo tenía en el regazo durante la parte final del vuelo? ¿Junto a la ancha puerta de embarque, donde ya se agolpaban familiares con vistosos ramos de flores y carteles caseros con nombre? Un joven empleado de la aerolínea, con una impecable camisa azul de uniforme y una corbata corporativa a juego, se encontró con Ana. «Ayúdeme, por favor, se lo ruego», dijo Ana sin aliento, tratando de controlarse y hablar con la mayor calma y claridad posible. «He olvidado mi bolso en la cabina del avión. Vuelo de Sevilla, número IB 1447. Mi asiento era el 12A, en clase business». El joven asintió con seriedad y se comunicó rápidamente por su radio portátil con alguien que aún estaba a bordo del avión recién llegado. Se oyeron breves conversaciones con el característico crepitar de las interferencias. Tras aproximadamente 1 minuto y medio de tensa espera, una azafata alta y esbelta apareció por una puerta de servicio lateral. Era la misma mujer amable que sonreía cálidamente y se despedía de cada pasajero en la puerta del avión. Su cuidado cabello rubio estaba recogido en un moño bajo, profesional y estricto. Su maquillaje parecía impecable incluso después de una larga jornada de trabajo. La blusa blanca de su uniforme y el traje de azafata estaban perfectamente planchados, pero ahora el rostro afable de la mujer parecía extrañamente tenso, incluso duro. «Disculpe la molestia. ¿Es este su bolso?»,
preguntó la azafata con una voz deliberadamente neutra y seca, sosteniendo con ambas manos el familiar bolso de piel beige con su larga correa. Ana soltó un suspiro de alivio involuntario y dio un paso alegre hacia ella. Sí, claro. Es el mío. Muchísimas gracias por encontrarlo y guardarlo. Estaba completamente. De verdad que lo sentimos mucho, la interrumpió bruscamente la azafata, y su voz sonó completamente diferente. Fría, estrictamente oficial, sin el más mínimo atisbo de su anterior amabilidad. Pero es necesario que pase inmediatamente al servicio de seguridad del aeropuerto para aclarar las circunstancias. El tiempo pareció detenerse. Ana se quedó mirando, totalmente desconcertada, el rostro de la azafata, tratando de comprender el sentido de sus palabras. Luego, lentamente, desvió su mirada perpleja hacia su bolso en las manos de la mujer, y después hacia un hombre alto de mediana edad que había aparecido de repente a su lado, vestido con un riguroso traje de negocios negro, camisa blanca y corbata roja. En su pecho lucía una placa de plástico oficial con su fotografía y la inscripción «Seguridad Aeroportuaria». El rostro del desconocido era completamente impenetrable e impasible. La típica expresión profesional de alguien que, tras largos años de trabajo, lo ha visto absolutamente todo, lo imaginable y lo inimaginable, y a quien ya es imposible sorprender o escandalizar. Perdone, ¿pero qué está pasando exactamente? Ana oyó su propia voz como si viniera de lejos. Este es mi bolso personal. Simplemente lo olvidé en la cabina por un despiste. Ahora lo cojo y no les haré perder más tiempo. Acompáñenos, por favor, dijo el empleado de seguridad en voz baja, pero con un tono de mando tan firme e inapelable que al instante quedó meridianamente claro. Discutir era inútil. Debatir la situación no tenía sentido. Simplemente no había opción. Condujeron a Ana en silencio por unos pasillos de servicio bastante estrechos. La azafata caminaba con decisión al frente de la pequeña comitiva, sin soltar el bolso, como si fuera un objeto potencialmente peligroso o contaminado que no se podía tocar sin protección especial. El alto empleado de seguridad con el traje negro se movía a la derecha de Ana, sin tocarla físicamente, pero tan cerca y con tal insistencia que ella no pudo evitar sentirse como una peligrosa criminal detenida, escoltada a una celda de detención preventiva. Por los numerosos pasillos de servicio pululaban otros empleados con diversos uniformes de la aerolínea y del aeropuerto. De los altavoces negros instalados en las paredes llegaban los apagados anuncios estándar sobre vuelos de salida y llegada. Pero todo aquello parecía irreal, como si no le estuviera ocurriendo a ella, como si Ana estuviera viendo una mala película de detectives sobre la vida de un desconocido. Los llevaron a una pequeña y estrecha habitación sin ventanas, paredes blancas y lisas, un desgastado linóleo gris, una simple mesa rectangular, 3 sillas duras e incómodas y una cámara de vídeo en la esquina más alejada, bajo el techo, con una inquietante luz roja parpadeando constantemente, indicando que estaba grabando. En el aire flotaba un olor extraño, una mezcla de desinfectante y algo más, sutilmente alarmante y desagradable. Ana se dejó caer lentamente en la silla más cercana, sintiendo claramente cómo sus piernas temblorosas la traicionaban. La azafata colocó el funesto bolso con sumo cuidado en el centro geométrico exacto de la mesa, asintió brevemente al silencioso empleado de seguridad y salió de la habitación sin hacer ruido, cerrando tras de sí la pesada puerta metálica con un seco chasquido de la cerradura. Se quedaron solos. El empleado de seguridad sacó sin prisa su identificación oficial del bolsillo interior de la chaqueta y la colocó cuidadosamente sobre la mesa, justo delante de Ana, para que la viera. Javier Sánchez Ruiz, jefe de seguridad de esta terminal del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas. Usted es Ana García López, 31 años, residente en Madrid, en el Paseo de la Castellana, número 45, apartamento 112, ¿correcto? Sí, soy yo, susurró Ana, mirando atentamente la identificación que le mostraba. Pero, ¿qué ha pasado exactamente? ¿Por qué me han retenido y se han llevado mi bolso? ¿Por qué estoy aquí? ¿En esta sala? Sánchez no respondió directamente a su pregunta. En lugar de explicaciones, se puso en ambas manos, de forma metódica y silenciosa, unos finos guantes de látex transparente. Luego, tomó el bolso y comenzó a sacar su contenido con sumo cuidado, pero con extrema minuciosidad, colocando cada objeto sobre la superficie de la mesa en una línea recta y ordenada, como si preparara pruebas para un análisis forense. Una cartera de mujer de suave piel roja con tarjetas bancarias y varios billetes de 50 euros en su interior. Un pasaporte de color burdeos. Un pesado juego de llaves de la casa y la oficina en un llavero metálico con forma de un elegante zapato de tacón en miniatura. Un pintalabios caro de una conocida marca de cosméticos francesa en un estuche dorado. Una pequeña libreta de notas con una elegante cubierta de cuero marrón oscuro.
un bolígrafo de calidad de fabricación alemana, un paquete de viaje de toallitas húmedas con aroma a manzanilla, un blister con analgésicos, y algo más, completamente inesperado. Un paquete rectangular, bastante denso y pesado, del tamaño aproximado de una libreta mediana, envuelto muy cuidadosamente en varias capas de polietileno negro mate y sellado por todos los bordes con múltiples vueltas de una ancha cinta de embalaje gris reforzada de alta resistencia. Ana miraba fijamente aquel misterioso paquete y, con total sinceridad, no entendía de dónde había salido en su bolso personal, que ella misma había preparado. ¿Puede explicarme qué es esto exactamente y de dónde ha salido?, preguntó Sánchez con una voz absolutamente neutra, impasible y oficial, señalando con su mano enguantada el sospechoso paquete. No puedo, respondió Ana, completamente desconcertada y con la máxima sinceridad, sin apartar su mirada alarmada del extraño objeto sobre la mesa. Es la primera vez que veo esto en mi vida. No tengo ni idea de lo que puede ser. Definitivamente no es mío. Le juro que no metí nada parecido en mi bolso. ¿Pero este bolso le pertenece a usted? ¿No es así? Sí, claro. Es mi bolso. Un regalo de mi marido por mi cumpleaños. Pero le aseguro que ese maldito paquete no estaba ahí cuando salí de casa. No sé de dónde ha podido salir. ¿De verdad? Sánchez tomó en silencio el sospechoso paquete con ambas manos enguantadas, lo sopesó varias veces en las palmas abiertas, como si evaluara profesionalmente la masa exacta de su contenido. Luego, examinó el envoltorio con mucho cuidado por todos los lados posibles, comprobando con los dedos la firmeza y calidad de la cinta adhesiva en los bordes. Después, sacó una navaja de un cajón y la clavó en el paquete. Un fino chorro de polvo blanco cayó sobre la mesa. Lentamente, levantó la vista y miró a la cámara que grababa la escena y a la mujer sentada frente a él, Ana, con la larga y experta mirada de un profesional que, a lo largo de muchos años, ha aprendido a leer la mentira en los más mínimos movimientos involuntarios de los músculos faciales y las microexpresiones. ¿De verdad no comprende ni sospecha qué hay dentro de este sospechoso paquete?, repitió, arrastrando las palabras de forma deliberada y clara, haciendo una pausa expresiva después de cada una. No, se lo juro. No lo sé. Ana sintió de repente como una ola de terror helado y paralizante le subía desde el fondo del estómago hasta la garganta. No, de verdad que no lo entiendo ni me lo imagino. Dígame de una vez qué hay dentro. Presuntamente, según una inspección visual preliminar, se trata de una sustancia prohibida de origen sintético, dijo Sánchez con el mismo tono tranquilo e imperturbable. La confirmación final la dará un análisis químico de laboratorio, pero por el peso característico, la forma específica del embalaje y el método profesional de sellado hermético con cinta reforzada, calculo que hay unos 250 gramos de sustancia. Esto es un delito extremadamente grave, señora García. Extremadamente grave. Según el Código Penal vigente, se castiga con entre 5 y 15 años de prisión en régimen cerrado. El mundo a su alrededor se inclinó de repente y se desdibujó en manchas desenfocadas. Ana se agarró instintivamente con ambas manos temblorosas al borde frío y áspero de la mesa barata, intentando desesperadamente mantener el equilibrio y no caerse de la silla. Un zumbido desagradable le resonó en los oídos. Respirar se volvió terriblemente difícil. El aire parecía haberse atascado como una bola densa en lo profundo de su pecho oprimido y se negaba a pasar a los pulmones. Esto es un error monstruoso, susurró con la lengua apenas moviéndose, forzando las palabras. Es una trampa horrible de alguien. Alguien ha puesto esta maldición a propósito. Nunca en mi vida no tengo absolutamente nada que ver con esta pesadilla. Ni siquiera sé qué aspecto tiene esa porquería en la realidad. Prácticamente todos los detenidos en aduanas dicen más o menos lo mismo, observó Sánchez con total calma. Mi deber es investigar a fondo la situación y determinar quién de los detenidos dice la verdad y quién miente, cínica y deliberadamente a la cara. Por eso, ahora mismo, usted me va a contar todo, con la mayor calma, coherencia y detalle posibles, sin ocultar nada. ¿Cuándo vio su bolso por última vez? ¿Dónde se encontraba físicamente durante todo el vuelo desde Sevilla? ¿Lo perdió de vista en algún momento, aunque fuera por poco tiempo? ¿Quién, teóricamente, podría haber tenido acceso físico al contenido de su bolso? Ana se cubrió el rostro ardiente con las manos frías y temblorosas, tratando desesperadamente de ordenar sus pensamientos caóticos y obligar a su cerebro a funcionar y analizar. Los recuerdos fragmentados se confundían y se superponían sin sentido, desvaneciéndose en manchas borrosas, negándose a formar una imagen coherente. Con un esfuerzo de voluntad, se obligó a reconstruir metódicamente la cronología de los acontecimientos de esa mañana desde el principio. La madrugada en el hotel de Sevilla. Hacer la maleta. Pedir un taxi al aeropuerto de San Pablo a través de la aplicación móvil. La facturación estándar en un terminal automático.
el control de seguridad de efectos personales, la espera en la sala de embarque para pasajeros de clase business, el anuncio del inicio del embarque sobre las 8:45 de la mañana. Recordaba con total claridad cómo subía por la pasarela de aluminio hacia el avión, cómo entraba en la fresca cabina por la puerta delantera, cómo una amable y joven azafata con uniforme azul comprobaba meticulosamente su tarjeta de embarque y le indicaba con la mano la dirección hacia su fila de asiento. 12 a un cómodo asiento junto a la ventanilla redonda, en clase business, con espacio extra para las piernas. Se acercó a su asiento, levantó con cuidado su pequeña maleta negra con ruedas y la colocó en el compartimento superior, sobre su cabeza. ¿Y el bolso? El bolso también lo puso allí, junto a la maleta, a su derecha, sin ninguna duda. Y se olvidó de cogerlo. Lo recordó con total claridad, sin la menor duda. Dejé el bolso en el compartimento superior, justo encima de mi asiento, cuando embarqué, dijo Ana lentamente, esforzándose por pronunciar las palabras, mientras bajaba las manos tensas de su rostro acalorado. Asiento 12A, junto a la ventanilla, en business. Lo dejé allí por despiste al entrar en el avión. Eso fue sobre las 9 de la mañana, hora local. Continúe, ordenó brevemente Sánchez, sin apartar su atenta y escrutadora mirada de su rostro. Luego me senté tranquilamente en mi sitio, me abroché el cinturón de seguridad, saqué el móvil del bolsillo interior de la chaqueta para ponerlo en modo avión antes del despegue. Y en ese preciso instante, apareció en la pantalla un mensaje de voz de María, mi hermana pequeña. Le di a reproducir y escuché la grabación con atención. Con voz agitada, María me pedía insistentemente que le enviara urgentemente fotos de buena calidad de los originales de documentos legales importantes de nuestro negocio. Decía que era extremadamente necesario y que el contable los necesitaba con urgencia para preparar el informe financiero trimestral para Hacienda. Me distraje por completo durante varios minutos, escribiendo una respuesta, buscando frenéticamente los papeles necesarios en mi carpeta de documento. Y entonces, de repente, se me acercó esa misma azafata amable y me pidió muy cortésmente que me cambiara temporalmente a otro asiento libre en la cabina. ¿Cambiar a otro asiento? Sánchez frunció ligeramente sus pobladas cejas oscuras, sorprendido. ¿Por qué motivo se lo pidió? Una mujer mayor, de pelo canoso, de unos 70 años o quizás más, entraba con gran dificultad en el avión. Era evidente que tenía problemas crónicos muy serios en las piernas. Se movía lentamente, apoyándose con ambas manos en un grueso bastón de madera. Cada paso le costaba un esfuerzo visible y le causaba un dolor evidente. Su asiento reservado estaba en medio de la cabina, sobre la fila 18 o 19, pero físicamente no podía pasar con el bastón entre los asientos tan juntos. El pasillo central es bastante estrecho, sobre todo en clase turista. A la anciana le resultaba extremadamente difícil, doloroso y prácticamente imposible avanzar. La azafata me pidió, de la forma más educada y delicada posible, que le cediera voluntariamente mi asiento de pasillo a esa mujer que sufría, y a mí me reubicaron en otro asiento en business. Por supuesto, acepté de inmediato, sin objeciones. ¿Cómo podría negarme a ayudar? Me cambié rápidamente al asiento, creo que era el 15C, también bastante cómodo, junto a la ventanilla, solo 3 filas más atrás. Pero, por despiste, dejé mi bolso allí, en el compartimento superior, justo encima del antiguo 12A. Y luego, simple y estúpidamente, me olvidé. Y así me quedé todo el vuelo en el 15C, sin acordarme del bolso. En consecuencia, su bolso personal, con todos sus documentos importantes y objetos de valor, permaneció completamente sin su supervisión y control directos durante varias horas seguidas. Formalmente, sí, así es, asintió Ana. Pero es un avión de pasajeros. Todos los pasajeros están a la vista unos de otros. Seguro que hay cámaras de vigilancia por toda la cabina. Las azafatas pasan constantemente por el pasillo vigilando. ¿Quién podría, teóricamente, meter algo peligroso en el bolso de otra persona? Se interrumpió a media frase y se calló. Ante su visión mental, de repente, apareció una imagen vaga y borrosa del pasado reciente. Unos 40 o 45 minutos después del despegue, se dio cuenta y decidió volver a su asiento original en la fila 12 para recoger por fin su bolso olvidado. La memoria por fin se había dignado a recordarle algo importante. Se desabrochó el cinturón, se levantó con cuidado y caminó lentamente por el estrecho pasillo central entre las filas de asiento. Al pasar por la fila 12, vio de reojo, por pura casualidad, que en su antiguo asiento, el 12A junto a la ventanilla, no estaba sentada la mujer enferma, sino un hombre desconocido, bastante alto, vestido de forma extraña con una chaqueta deportiva oscura con una capucha grande y muchos bolsillos. Además, la capucha estaba calada sobre la cabeza, cubriéndole la mitad de la cara,
aunque en la cabina del avión la temperatura era bastante agradable, unos 22 grados. El hombre llevaba unas grandes gafas de sol oscuras con una montura gruesa, que le cubrían casi por completo la mitad superior del rostro. En ese momento, Ana pensó fugazmente que aquello parecía bastante extraño, incluso sospechoso. ¿Para qué necesita una persona normal unas gafas de sol oscuras y una capucha en la cabina de un avión? Pero no le dio mayor importancia a esa observación. El mundo está lleno de excéntricos. Quizás el pobre hombre tenía una migraña terrible, o fotofobia, o simplemente no quería que nadie lo reconociera y lo molestara. Pasó junto a él con indiferencia, ya estirando la mano hacia arriba para abrir el compartimento superior sobre la fila 12 y sacar su bolso. Pero justo en ese momento crítico, comenzaron unas fuertes sacudidas, y la azafata anunció por megafonía que se acercaban a una zona de turbulencias atmosféricas severas, pidiendo encarecidamente a todos los pasajeros que volvieran a sus asientos y se abrocharan bien los cinturones de seguridad para evitar lesiones. Ana, como pasajera obediente, se dio la vuelta y caminó rápidamente hacia su asiento temporal, el 15C, y se olvidó por completo del funesto bolso hasta el aterrizaje en Madrid. Así que, definitivamente, había alguien sentado en mi sitio original, dijo Ana lentamente en voz alta, sintiendo como el pulso en sus sienes se aceleraba de forma alarmante. Un hombre con una chaqueta deportiva oscura y la capucha puesta. No pude verlo bien. Intente describir con el máximo detalle todo lo que recuerde, incluso las cosas más insignificantes. Sánchez cogió un bolígrafo de la mesa, abrió una pequeña libreta de servicio y se preparó para anotar meticulosamente la declaración. Alto. O más bien, me pareció bastante alto, porque sus rodillas se veían largas. De complexión media o más bien atlética, definitivamente no era gordo ni corpulento. Una chaqueta deportiva oscura, como negra o azul marino, con una capucha grande y bolsillos laterales con cremallera. La capucha estaba puesta y le ocultaba completamente el pelo. Gafas de sol grandes, negras, con una montura de plástico macizo. Prácticamente no le vi la cara, ni el color de la piel, ni los rasgos característicos, ni la forma de la nariz o la barbilla. El pelo, si es que se veía algo bajo la capucha, tampoco lo recuerdo ni puedo describirlo. Las manos no recuerdo las manos, no me fijé. Estaba simplemente sentado en su asiento, mirando por la ventanilla a las nubes o a su móvil o tablet. No lo sé con certeza. ¿Puede determinar una edad aproximada, aunque sea a grandes rasgos? Lamentablemente, no puedo decirlo con exactitud. Con esa ropa tan específica, con la capucha y esas gafas oscuras que le cubrían media cara, ¿podría ser cualquiera? Desde 20 hasta 50 años. Todo es posible. ¿Y no se fijó por casualidad si ese hombre misterioso llevaba algún tipo de equipaje personal? ¿Una mochila? ¿Una bolsa de deporte? ¿Un paquete? Ana forzó al máximo su cansada memoria, intentando recordar los detalles. Creo que sí, definitivamente. Ahora lo recordaba claramente. Justo en el momento en que yo me dirigía hacia su asiento, él estaba terminando de guardar algo en el compartimento superior, sobre su cabeza. Estuvo de pie en el pasillo apenas un segundo, estirándose hacia arriba con ambas manos, cerrando la tapa de plástico blanca del compartimento, metiendo con cuidado en el fondo una mochila negra grande o una bolsa de viaje de tamaño mediano. Y lo hizo precisamente en el mismo compartimento donde estaba mi bolso olvidado con los documentos. En cuanto me acerqué, se sentó en su asiento. Sánchez dejó de escribir en su libreta de inmediato y levantó lentamente su mirada seria y pesada de profesional. Eso significa que ese desconocido tuvo acceso físico directo y sin obstáculos al contenido de su bolso personal. Y usted no le vio la cara y no podrá identificarlo. ¿Así parece? Sí. Ana sintió claramente cómo todo su interior se encogía dolorosamente ante la aterradora conciencia de la magnitud del problema. Pero, ¿quién podría ser? ¿Por qué eligió precisamente mi bolso entre tantos otros? ¿Cómo podía saber que estaba justo ahí, en ese compartimento? Esas son preguntas muy buenas y muy pertinentes. Señora García, asintió gravemente Sánchez, dejando el bolígrafo a un lado. ¿Hizo este vuelo sola o acompañada de algún conocido? Completamente sola. Un viaje de negocios estándar. ¿Quién de sus familiares cercanos, conocidos, compañeros de trabajo, sabía con certeza sobre su vuelo? ¿El número exacto del vuelo? ¿La hora de salida y de llegada? Bueno, mi hermana María sabía todos los detalles, por supuesto. Le conté todo. Llevamos juntas un negocio familiar y siempre estamos al tanto de los asuntos de la otra. Mi marido, Sergio, también estaba al corriente de todos mis planes. Siempre le digo cuándo, a dónde y por cuánto tiempo me voy de viaje de negocio. Varios de nuestros empleados fijos en la oficina central de la empresa, las administradoras principales de los salones de belleza, el contable jefe,
el responsable de personal, los proveedores de cosméticos en Sevilla, con cuyos representantes me reuní y negocié. En general, la información sobre mi vuelo no era especialmente secreta o confidencial. Hábleme más detalladamente de su hermana María y de su marido Sergio, pidió insistentemente Sánchez, mirándola directamente a los ojos. Ana lo miró completamente desconcertada. Disculpe, pero, ¿para qué necesita saber eso? Es imposible que tengan nada que ver con esta pesadilla. Señora García, estoy haciendo preguntas muy concretas que nos ayudarán a ambos a esclarecer esta situación tan enrevesada de la forma más rápida y objetiva posible, explicó con paciencia el experimentado empleado de seguridad. Cuanto más honesta, abierta y detallada sea en sus respuestas, más rápido encontraremos al verdadero culpable. Sí, por supuesto, no resulta ser usted misma. La última frase sonó como una inesperada bofetada. Está bien, responderé, dijo Ana. María López es mi hermana menor. Tiene 25 años. Hace 3 años, creamos y desarrollamos juntas una cadena de salones de belleza especializados bajo el nombre comercial de Beauty Line. Actualmente tenemos 5 locales operativos en diferentes distritos de Madrid. Yo soy la socia mayoritaria y la principal inversora financiera del proyecto. Oficialmente, poseo el 60% de las participaciones de la sociedad. María tiene el 40%. Ella invirtió bastante menos capital personal al principio, pero participa activamente en la gestión diaria del negocio. Se encarga de la selección de manicuristas y esteticistas cualificadas, organiza las campañas publicitarias en redes sociales y gestiona las cuentas oficiales de la empresa. Acordamos las proporciones de las participaciones hace 3 años, cuando abrimos el primer salón. Desde entonces, en general, todo ha ido relativamente bien. ¿Surgieron entre ustedes conflictos o desacuerdos serios sobre la gestión del negocio? Ana se quedó pensativa unos segundos, frunciendo el ceño. Conflictos abiertos y escándalos no es que tuviéramos peleas públicas, pero sí ha habido ciertos momentos de tensión. En los últimos meses, María ha sacado varias veces la conversación, de forma bastante insistente, sobre que quiere aumentar su participación en el negocio hasta un 50% equitativo. Repetía constantemente que trabaja en la empresa tanto como yo, que invierte la misma cantidad de esfuerzo y tiempo, y que era injusto seguir dividiendo las participaciones según el antiguo esquema. Le expliqué con la mayor calma y detalle posible que la inversión financiera inicial la hice yo con mis ahorros personales, que todo el riesgo empresarial lo asumí yo sola. Todos los créditos bancarios para el desarrollo los solicité exclusivamente a mi nombre y asumí toda la responsabilidad. María parecía ofenderse y enfurruñarse, pero en general aceptaba formalmente mis argumentos, aunque en el último mes se había vuelto extrañamente fría, distante. Hablábamos menos en persona, nos comunicábamos más por mensajes cortos y secos, exclusivamente sobre temas de trabajo. ¿Y qué me puede decir de su marido? Sergio García. Tiene 36 años. Es abogado de profesión y se encarga de toda nuestra documentación legal corporativa. Redacta y revisa los contratos de arrendamiento de los locales, los contratos con los proveedores de cosméticos y equipos, los contratos laborales con los empleados. Tiene un poder notarial general a mi nombre. Legalmente, puede firmar prácticamente cualquier documento cuando estoy en un viaje largo o muy ocupada. Es muy conveniente para la gestión operativa del negocio. Somos una familia, al fin y al cabo. Siempre he confiado en él plena e incondicionalmente. Pronunció la palabra, confiaba, en pasado y ella misma se estremeció involuntariamente al oírlo. ¿Algo ha cambiado últimamente? Captó al instante el matiz el experimentado Sánchez. Ana vaciló y guardó silencio. Hablar de un tema tan delicado en voz alta con un extraño era desagradable, incluso un poco vergonzoso, pero no le quedaba otra opción. En los últimos 2 meses, Sergio se ha vuelto completamente diferente. Distante, emocionalmente frío, reservado. Llega a casa sistemáticamente muy tarde por la noche, alegando una gran carga de trabajo urgente en la oficina. Ahora duerme separado de mí, en la habitación de invitados, poniendo como excusa el cansancio crónico y la necesidad de un sueño reparador. Apenas hablamos de temas personales, solo discutimos secamente asuntos de trabajo. Y anteayer por la noche, justo el día antes de mi vuelo a Sevilla, Sergio sacó de repente una conversación muy extraña sobre un tema financiero. ¿Qué conversación exactamente? Estábamos sentados en la cocina después de cenar. Yo preparaba las cosas y los documentos para el viaje. Sergio bebía café en silencio, revisando unos papeles legales con sellos, y de repente me pregunta con un tono completamente tranquilo, Ana, ¿no has pensado seriamente en la posibilidad de transferir parte de tus participaciones a María?
Cambiar la distribución actual y dejarlo en un 50/50 en lugar del 60/40. Naturalmente, me sorprendió mucho su propuesta y le pregunté directamente por qué se le había ocurrido. Me dijo, muy seriamente, que supuestamente era muy ventajoso desde el punto de vista de la optimización fiscal del negocio, que podríamos ahorrar legalmente una cantidad decente en los pagos anuales a Hacienda. Le respondí categóricamente que no quería cambiar las proporciones establecidas. Es mi negocio, mi inversión, mi responsabilidad y mi riesgo. Sergio se encogió de hombros con indiferencia y murmuró, como quieras, solo era un consejo de amigo. En ese momento no le di importancia a la conversación. Pero ahora Ana empezaba a comprender que todo aquello podría haber sido planeado meticulosamente de antemano. Sánchez asintió en silencio, sin dejar de anotar su declaración en la libreta. La atmósfera en la pequeña habitación se volvía cada vez más opresiva y pesada. Ana sentía como un sudor frío le brotaba por la espalda bajo la fina blusa. ¿Cuánto vale realmente su participación personal en el negocio según la última valoración oficial?, preguntó Sánchez, levantando la vista de la libreta. Según el informe de un auditor profesional independiente que realizó la valoración hace 3 meses para el banco, mi participación está valorada en aproximadamente 1 millón de euros, respondió Ana en voz baja, con una variación de unos 100.000 euros dependiendo del valor de mercado actual. Sánchez enarcó las cejas con sorpresa. Una razón muy seria para intentar sacar a un socio incómodo del juego para siempre. Dígame con sinceridad, señora García, si la condenan por este delito y la envían a prisión por un largo periodo, ¿quién obtendría legalmente el control total de su participación en el negocio? ¿Quién podría disponer de sus participaciones? Ana se quedó helada. Un pensamiento monstruoso le cruzó la mente con una claridad aterradora. Con el poder notarial general, Sergio tenía el derecho legal de firmar absolutamente cualquier documento en su nombre, incluyendo contratos de compraventa de participaciones, acuerdos de donación, cesiones de derechos. Si la condenaban y la privaban de libertad, él podría transferir tranquilamente todas sus participaciones a María por un precio simbólico o incluso de forma gratuita. Se repartirían tranquilamente todo el negocio a partes iguales. 1 millón de euros desaparecería de su vida para siempre, y ella pasaría años en una celda por un crimen que nunca cometió. ¿Y quién más, aparte de su marido y su hermana, podría saber con certeza no solo la hora exacta de su vuelo, sino también el número exacto de su asiento en el avión? Sánchez hablaba despacio, dándole tiempo a asimilar la magnitud de la traición. Ana pensó intensamente. El número de asiento. Había reservado el billete online a través de la cuenta corporativa de la aerolínea. El usuario y la contraseña de esa cuenta solo los conocían 3 personas, ella misma, María y Sergio. La tarjeta de embarque con el asiento 12A le llegó a su correo electrónico un día antes del vuelo. A ese correo de trabajo también tenían acceso las mismas personas. María y Sergio tenían acceso total a mi correo electrónico del trabajo, dijo Ana lentamente. Podían ver mi tarjeta de embarque electrónica con el número de asiento. Sabían exactamente dónde me sentaría en el avión. Por lo tanto, teóricamente, podrían haber organizado la colocación de la sustancia prohibida precisamente en su bolso. Conociendo su ubicación, constató Sánchez. Pero para eso se necesitaba un ejecutor a bordo, alguien que realizara físicamente la colocación. Describa de nuevo, con el máximo detalle, a ese hombre de la capucha y las gafas. Estatura, complexión, forma de moverse. Ana cerró los ojos, intentando reconstruir en su memoria la imagen que había visto de pasada. El hombre estaba de pie en el pasillo, estirándose hacia el compartimento superior. Alto, definitivamente alto, 1,85 m o quizás más. Esbelto, en forma, de complexión atlética. Movimientos seguros, precisos, sin nerviosismo. Espere. Ana abrió los ojos de golpe. El movimiento. Se movía de una forma familiar. No me di cuenta entonces, pero ahora lo recuerdo. Levantaba los brazos hacia el compartimento de una manera muy característica. Sergio se mueve exactamente igual cuando coloca cosas en alto. Gira un poco el hombro derecho hacia adelante, porque tiene una antigua lesión en el hombro izquierdo de un accidente de coche de hace 5 años. Es un movimiento muy específico. Sánchez se enderezó al instante. ¿Quiere decir que ese hombre en el avión podría haber sido su marido? No lo sé. No estoy segura. Ana se llevó las manos a la cabeza. Lo vi solo unos segundos. No le vi la cara por las gafas y la capucha. Pero la altura encaja, la complexión encaja, y ese movimiento, Dios mío. ¿De verdad Sergio volaba en el mismo avión que yo? ¿Fue él mismo quien metió ese paquete en mi bolso?
Lo comprobaremos, sin duda, dijo Sánchez con firmeza. La aerolínea tiene la lista completa de pasajeros del vuelo con los números de asiento. Si su marido volaba en ese mismo vuelo, su apellido estará en la lista. También solicitaremos las grabaciones de las cámaras de vigilancia de a bordo. Los aviones modernos están equipados con varias cámaras en la cabina para el control de seguridad. Si ese hombre realmente metió algo en su bolso, las cámaras deberían haberlo grabado. Ana asintió, incapaz de pronunciar una palabra. Un vacío doloroso de traición crecía en su pecho. Sergio, su marido, con quien había vivido 5 años, el hombre en quien confiaba ciegamente, ¿sería capaz de algo así? ¿Acaso el dinero era más importante que su matrimonio, que su vida en común, que todo lo que habían construido juntos? ¿Y su hermana María? Continuó el interrogatorio Sánchez. ¿Dónde estaba durante su vuelo? Se quedó en Madrid, respondió Ana. Yo fui a las negociaciones sola. María se encargaba de los salones aquí. Así que estaba en Madrid en el momento de su salida y llegada. Una posición conveniente para coordinar acciones, señaló Sánchez. Dígame, señora García, ¿ha notado algo inusual en el comportamiento de su hermana y su marido últimamente? ¿Quizás empezaron a hablar más a menudo entre ellos? ¿A quedar sin usted? Ana frunció el ceño, forzando la memoria. ¿Los últimos 2 meses? Sí, efectivamente. María había mencionado varias veces que había consultado con Sergio sobre cuestiones legales para la formalización de nuevos contratos con proveedores. Era normal, él era el abogado de la empresa. Pero la frecuencia de esas consultas antes, María recurría a Sergio una vez al mes, más o menos, pero en las últimas 8 semanas habían hablado casi semanalmente. Y siempre era María quien lo llamaba. Sergio nunca iniciaba esas conversaciones. Sí, empezaron a hablar con notablemente más frecuencia, dijo Ana lentamente. Pensé que era normal, pero ahora lo entiendo. Podrían haber estado discutiendo este plan. Podrían haberse estado preparando de antemano. Es muy probable, convino Sánchez. Este tipo de operaciones suelen planificarse, sobre todo cuando se trata de grandes sumas de dinero. Dígame, ¿en los últimos meses no ha habido intentos de modificar algún documento de la empresa? Los estatutos, la escritura de constitución, la distribución de participaciones. Ana se quedó pensativa. Documentos de la empresa. Hace un mes, Sergio le había traído para firmar unas versiones actualizadas de los estatutos y la escritura. Dijo que era un procedimiento estándar de actualización de documentos debido a cambios en la legislación. Ella ni siquiera se molestó en leerlos con atención, confiaba en su marido como abogado profesional. Simplemente firmó donde él le indicó y puso el sello. Dios mío, exhaló. Firmé sin leer. Podría haber cualquier cosa ahí, una distribución de participaciones modificada. Nuevas condiciones para salir del negocio. Un procedimiento simplificado para la transferencia de participaciones. ¿Dónde están esos documentos ahora? En la caja fuerte de la oficina de la empresa. ¿La llave la tenemos yo? María y Sergio. Sánchez lo anotó rápidamente en su libreta. Tendremos que incautar esos documentos para su análisis. También debemos comprobar si se ha presentado alguna solicitud en su nombre en los registros correspondientes sobre un cambio de socios o una redistribución de participaciones. Si sus sospechas son ciertas, podrían haber iniciado ya el proceso de traspaso del negocio. ¿Con qué rapidez podrían haberlo hecho?, preguntó Ana con voz temblorosa. ¿Con un poder notarial y su firma en los documentos? En cuestión de días, respondió Sánchez. Pero tranquilícese. Vamos a paralizar cualquier acción registral relacionada con su empresa ahora mismo. Me pondré en contacto con la policía y con Hacienda de inmediato. Sacó su móvil y marcó un número rápidamente. Inspector Latorre Sánchez, del aeropuerto. Tengo una situación aquí sí, una pasajera detenida con una sustancia prohibida en su equipaje. Pero hay serios indicios de que es una trampa para hacerse con su negocio. 1 millón de euros sí, exacto. Necesito un equipo de investigación, incautación de documentos, comprobación de la lista de pasajeros del vuelo perfecto, espero. Guardó el teléfono y miró a Ana. El equipo de investigación estará aquí en 20 minutos. Mientras tanto, voy a solicitar las grabaciones de las cámaras de a bordo y la lista completa de pasajeros del vuelo. Si su marido realmente volaba en ese mismo vuelo, lo averiguaremos. Señora García, sé que esto es muy duro para usted, pero tiene que ser fuerte. Si sus sospechas se confirman, será extremadamente doloroso, pero al menos evitará una condena de cárcel por el crimen de otro. ¿Y si las sospechas no se confirman?, preguntó Ana en voz baja. ¿Qué pasará entonces? Entonces tendremos que buscar a otros sospechosos, respondió Sánchez con honestidad. Pero mi intuición me dice que vamos por el buen camino. Demasiadas coincidencias. Todo ha salido demasiado bien para quienes querían quitarla de en medio. Ana asintió en silencio. En su interior bullía una mezcla de ira, dolor y miedo.
ira hacia Sergio y María si realmente la habían traicionado, dolor por la magnitud de la traición de sus seres más queridos, miedo a una posible condena si no lograba demostrar su inocencia. La puerta de la habitación se abrió y entró un joven empleado con uniforme de la aerolínea, llevando una carpeta. «Señor Sánchez, aquí tiene la lista de pasajeros del último vuelo de Sevilla, como solicitó. Y desde control me comunican que las grabaciones de las cámaras estarán listas en 10 minutos. Están copiando los archivos». «Excelente». Sánchez tomó la carpeta y la abrió. Recorrió con la vista la lista de apellidos. Se detuvo en una línea y levantó la mirada hacia Ana. «García. Sergio. Asiento 8B, clase business. ¿Su marido volaba con usted en el mismo avión?» «Señora García. Estaba sentado a 4 filas de usted. Y luego se sentó en su sitio. Así que, ¿quién era esa misteriosa anciana enferma a la que ayudaba?» El mundo volvió a inclinarse. Así que era verdad. Sergio realmente estaba a bordo. Le había mentido, diciendo que se quedaba en Madrid para unas negociaciones importantes. Había comprado un billete para el mismo vuelo. Se había puesto a propósito una capucha y gafas oscuras para que ella no lo reconociera. Había esperado el momento en que ella se cambiara de sitio y dejara el bolso sin vigilancia. Había metido en él ese maldito paquete. Había incriminado a sangre fría a su propia mujer por dinero. «Quiero ver las grabaciones de las cámaras», dijo Ana con firmeza, controlando a duras penas el temblor de su voz. «Quiero ver con mis propios ojos cómo lo hizo». «Lo verá», prometió Sánchez. «En unos minutos lo verá. Y entonces sabremos con certeza quién es el verdadero criminal aquí». Ana se sentó y esperó. Esperó la prueba de la traición. Esperó el momento en que la ilusión de un matrimonio feliz se derrumbara por completo. Esperó la oportunidad de mirar a los ojos a quienes habían intentado robarle la vida. Y se lo juró a sí misma: pagarán por esto. Sergio y María pagarían por cada segundo de la pesadilla que le habían preparado. Pagarían con creces. Los siguientes 10 minutos se hicieron insoportablemente largos. Ana estaba sentada mirando un punto fijo en la pared blanca. Sus pensamientos se arremolinaban caóticamente. Intentaba recordar un solo momento de los últimos meses en que pudiera haber sospechado de la infidelidad o la traición de Sergio. ¿Hubo señales? ¿Hubo indicios que ella pasó por alto por ingenuidad o confianza ciega? Sánchez estaba sentado enfrente, hojeando documentos en silencio y tomando notas en su libreta. Era un profesional y entendía que en ese momento la mujer necesitaba tiempo para ordenar sus pensamientos y emociones. Golpes así del destino no pasan sin dejar huella, especialmente cuando traicionan los seres más queridos. Finalmente, la puerta se abrió de nuevo. Entró el mismo joven empleado con un ordenador portátil en las manos. «Señor Sánchez, las grabaciones están listas. El departamento técnico ha aislado los fragmentos relevantes por hora y número de asiento. ¿Puede verlas? Ponlo aquí». Sánchez señaló la mesa. El empleado colocó el portátil, abrió el archivo de vídeo y se retiró hacia la puerta. En la pantalla apareció una imagen en blanco y negro de la cabina del avión, grabada por una cámara instalada en la parte delantera. La calidad era decente. Se distinguían los rostros de los pasajeros, sus movimientos, los compartimentos de equipaje sobre los asientos. «Mire con atención», le dijo Sánchez a Ana. «Este es el momento de su embarque. Hora 8:47 de la mañana. Entra en la cabina, se dirige a la fila 12, coloca la maleta y el bolso arriba, y se sienta en el asiento 12A, junto a la ventanilla». Ana se vio a sí misma en la pantalla, con la chaqueta gris y la carpeta de documentos bajo el brazo. Efectivamente, había colocado tanto la maleta como el bolso en el compartimento, luego se había sentado y sacado el teléfono. Todo exactamente como lo recordaba. «Ahora mire aquí». Sánchez adelantó la grabación unos minutos. Hora 8:52. La azafata se acerca a usted y le dice algo. Usted se levanta, coge solo el teléfono y la carpeta, y camina hacia la parte trasera de la cabina, cambiándose al asiento 15C. Deja el bolso en el compartimento sobre el 12A. En la pantalla, Ana se levantaba de su sitio, ayudando a la anciana del bastón a acomodarse. El compartimento sobre el 12A permanecía cerrado. Y ahora, lo más interesante. Sánchez aceleró la reproducción. Hora 9:08. 16 minutos después de que usted se cambiara. Mire la fila 8. Asiento B. Ana miraba la pantalla con tensión. Del asiento 8B se levantó un hombre alto con una chaqueta deportiva oscura, capucha y gafas de sol. Llevaba una mochila negra de tamaño mediano en las manos. El hombre miró a su alrededor. Las azafatas estaban en ese momento en la cola del avión, ocupadas repartiendo bebida. Rápidamente, se dirigió a la fila 12. «Fíjese en su forma de moverse», dijo Sánchez en voz baja. «El hombro derecho ligeramente adelantado,
el brazo izquierdo más pegado al cuerpo, la clásica compensación de una antigua lesión en la articulación del hombro. Ana observaba, sin poder apartar la vista. En la pantalla, el hombre se detuvo junto a la fila 12, se acercó a la anciana, se inclinó y le dijo algo. Ella se levantó y se cambió a su asiento. Él la ayudó a llegar, miró a su alrededor una vez más y luego abrió rápidamente el compartimento de equipaje sobre el asiento A. Sus manos desaparecieron dentro del compartimento. Pasaron unos 30 segundos. Luego, metió su mochila. 20 segundos más. Estuvo haciendo algo ahí dentro, luego sacó la mochila, cerró la tapa del compartimento y se sentó rápidamente. Eso es todo, constató Sánchez. 50 segundos y trabajo hecho. Abrió su bolso. Metió el paquete. Lo cerró con cuidado y borró todo rastro de su presencia. Profesional, rápido, casi imperceptible. Es Sergio, susurró Ana. Reconocí su movimiento, reconocí sus manos, reconocí cómo gira la cabeza cuando mira a su alrededor. Es mi marido. Él mismo me metió esta maldición. Lágrimas de rabia y dolor brotaron de sus ojos. Ana no las contuvo. 5 años de matrimonio, 5 años de confianza, de planes en común, de esperanzas de futuro. Y todo había sido una mentira. La había utilizado. La había traicionado por dinero, junto con su propia hermana. Sánchez le acercó en silencio una caja de pañuelos de papel de la mesa. Ana cogió varios, se secó la cara, inspiró profundamente, intentando recomponerse. Ya tendría tiempo de llorar más tarde, cuando todo hubiera terminado. Ahora tenía que pensar, actuar, defenderse. ¿Y ahora qué?, preguntó, superando el temblor de su voz. Ahora llamamos oficialmente a la policía. Detienen a su marido como sospechoso de tráfico de sustancias ilegales y de intento de falsificación de pruebas, respondió Sánchez. También citarán a declarar a su hermana María como posible cómplice. Se incautarán los documentos de la empresa, se comprobará si ya se ha formalizado alguna transacción para transferir su participación, y se ordenará un peritaje de su firma en todos los documentos firmados en los últimos 3 meses. Usted pasará a ser la víctima, no la acusada. Pueden negarlo todo, dijo Ana. Sergio dirá que volaba por sus propios asuntos y que no metió nada, que el hombre del vídeo no es él, que tiene una coartada. Compró un billete de avión. Además, la grabación de vídeo es una prueba muy sólida, replicó Sánchez. Un análisis pericial establecerá su identidad por la forma de andar, los movimientos, la complexión. Además, se revisará su teléfono, sus mensajes, su historial de llamadas. Si lo planeó con su hermana, tuvo que haber comunicación entre ellos. La gente siempre deja rastros, por mucho que intenten borrarlos. En ese momento, la puerta de la habitación se abrió de golpe y entraron rápidamente 3 hombres de paisano con identificaciones. De la policía. El mayor, un hombre robusto de unos 50 años y pelo corto, se acercó a Sánchez. ¿Inspector Latorre? De la Brigada de Delitos Económicos. ¿Llamaba por un posible fraude con una trampa? Sí, exacto. Sánchez resumió la situación, le mostró la grabación y le entregó la lista de pasajeros con el apellido de Sergio García marcado. Latorre escuchó atentamente, asintiendo varias veces, y luego se volvió hacia Ana. Señora García, sé que está pasando por un momento muy difícil, pero necesitamos su declaración. Detallada, exhaustiva, con todos los pormenores. Cada pequeño detalle puede ser importante. ¿Está en condiciones de declarar ahora mismo o necesita tiempo? Estoy lista, respondió Ana con firmeza. Quiero que paguen por todo, por la mentira, por la traición, por intentar robarme mi vida y mi negocio. Lo contaré absolutamente todo. Las 2 horas siguientes las pasó prestando una declaración detallada. Habló de los últimos meses de vida con Sergio, de su frialdad y distanciamiento, de la extraña propuesta de transferir participaciones a María supuestamente para optimizar impuestos, de cómo su hermana le exigía insistentemente aumentar su parte al 50%, del mensaje de voz de María justo antes del despegue, que la distrajo en el momento del embarque, de los documentos que había firmado un mes antes sin leer, confiando en su marido abogado. Latorre anotaba cada palabra, haciendo preguntas aclaratorias de vez en cuando. Sus colegas, mientras tanto, realizaban consultas, comprobaban bases de datos, revisaban archivos de transacciones inmobiliarias y de participaciones de empresa. Señora García, tengo malas noticias para usted, dijo finalmente uno de los agentes, un joven con gafas que miraba la pantalla de su portátil. Hace 3 días, mientras usted estaba en Sevilla, se presentó una solicitud en el registro mercantil para un cambio de socios en su empresa. Según los documentos, usted transfiere voluntariamente su participación del 60% a su hermana, María López,
por una compensación simbólica de €1. La solicitud está firmada por su marido en virtud de un poder notarial suyo y está certificada ante notario. El registro debía completarse esta misma tarde. Ana sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Así que casi habían culminado su plan. Unas horas más y lo habría perdido todo: el negocio, el dinero, la reputación, la libertad. Le habrían robado la vida por completo. No estoy al tanto de esa transacción, dijo con voz entrecortada. No tenía ninguna intención de hacer algo así. Jamás. No se preocupe, la tranquilizó Latorre. Vamos a suspender el registro de la operación hasta que se aclaren las circunstancias. Su negocio seguirá siendo suyo. Hay que detener a García y a López de inmediato, dijo Sánchez, antes de que se enteren del fracaso de la operación e intenten huir. Ya he enviado un equipo de detención, asintió Latorre, a las direcciones que nos ha facilitado. En una hora, ambos serán trasladados a comisaría para ser interrogados. También he solicitado una orden de registro para sus domicilios y la oficina de la empresa. Ana estaba sentada, con la cabeza entre las manos, intentando asimilar la magnitud de lo que estaba sucediendo. Hacía solo unas horas era una empresaria de éxito que volvía de un viaje de negocios triunfal. Y ahora, su vida se desmoronaba. Señora García, ¿se encuentra bien?, le preguntó Latorre con empatía. ¿Necesita un médico? ¿O al menos un poco de agua? Agua, por favor, grazno. Le trajeron una botella de agua mineral. Ana bebió ávidamente varios sorbos, sintiendo como el líquido humedecía su garganta seca. Se sintió un poco mejor. Su cabeza se despejó. ¿Qué va a pasar conmigo?, preguntó. ¿Soy libre? Oh, es libre, pero permanezca localizable hasta que se aclaren las circunstancias. No abandone la ciudad, le advirtió Latorre. Le colocaron la sustancia prohibida con el fin de desacreditarla y apartarla del negocio. Eso se puede demostrar. Es posible que necesitemos declaraciones adicionales, careos con los detenidos. Puede irse a casa tranquilamente, aunque sería mejor que se quedara con algún amigo o familiar. En su propio apartamento corre el riesgo de encontrarse con su marido si llega a casa antes que la policía. Ana se quedó pensativa. Aparte de su hermana traidora, no tenía más familia. Sus padres habían fallecido hacía mucho tiempo. Tampoco le quedaban amigas íntimas. En los últimos años se había dedicado por completo al negocio, y su vida personal se había reducido al trabajo y a la casa. Pero había una persona en la que podía confiar. Adela Castaño, una buena conocida, abogada en ejercicio, una mujer inteligente y decente de unos 40 años. Se llamaban de vez en cuando, se veían esporádicamente en congresos de negocio. Adela no le negaría ayuda. Tengo una amiga abogada. Puedo quedarme en su casa, dijo Ana. Y de paso, le pediré consejo sobre los próximos pasos a seguir. Tendré que defender mi negocio legalmente, ¿verdad? Absolutamente, asintió Latorre con aprobación. Un buen abogado es ahora mismo indispensable para usted. Le espera un largo proceso, posiblemente varios juicios, una causa penal contra su marido y su hermana por tráfico de sustancias, estafa y falsedad documental. Una demanda civil para anular la transacción de las participaciones. Quizás una demanda por daños morales. Hay mucho trabajo por delante. Ana sacó el teléfono y marcó el número de Adela. Al tercer tono, contestó. Ana, hola, ¿cuánto tiempo sin llamar? ¿Qué tal? Adela, necesito tu ayuda urgente. Ana apenas contenía las lágrimas. Es una situación muy grave. ¿Puedo ir a tu casa hoy? Te lo explico todo cuando llegue. Claro. Ven ahora mismo. En la voz de Adela sonó la alarma. ¿Qué ha pasado? Luego te cuento. Gracias. Ana colgó y miró a Latorre. ¿Puedo irme? Sí, es libre. Aquí tiene mi tarjeta con mis datos de contacto. Llame a cualquier hora si recuerda algún detalle adicional o si la amenazan. Garantizaremos su seguridad si es necesario. Ana cogió la tarjeta, se levantó tambaleándose y agarró su maleta. Sánchez la acompañó hasta la salida de la zona de servicio. Aguante, señora García. Es usted una mujer fuerte, saldrá de esta. Y recuerde, ellos ya han perdido. En el momento en que intentaron tenderle una trampa, firmaron su propia sentencia. Gracias por todo, dijo Ana con sinceridad. Si no fuera por usted, ahora mismo estaría en una celda. Solo hacía mi trabajo, respondió Sánchez con modestia. Mucha suerte. Ana salió del edificio del aeropuerto a la oscuridad de la noche. Pidió un taxi a la dirección de Adela a través de la aplicación, se subió al coche y se reclinó en el asiento, cerrando los ojos. Había sido un día de pesadilla, pero había sobrevivido. No se había derrumbado y ahora comenzaría su contraataque. Sergio y María no tardarían en arrepentirse de haberse metido con ella. Adela Castaño recibió a Ana en la puerta de su espacioso apartamento en el centro de Madrid con rostro preocupado.
Alta, imponente, una mujer de 40 años con el pelo corto y unos penetrantes ojos castaños. Comprendió de inmediato que había ocurrido algo grave. Abrazó a su amiga, la llevó al salón, la sentó en un cómodo sofá y le trajo un té caliente con menta. «Cuéntamelo todo». «Desde el principio», dijo Adela con calma, sentándose a su lado. «¿Sin prisas?» «No tengo ninguna». Ana exhaló y comenzó su relato. Desde el principio, el regreso de Sevilla, el bolso olvidado, la detención por el servicio de seguridad, el hallazgo de la sustancia prohibida. Luego, el interrogatorio con Sánchez, la paulatina comprensión de que era una trampa, la grabación de vídeo de su marido metiendo el paquete en su bolso, la solicitud de transferencia de participaciones que debía registrarse esa misma tarde, de lo cerca que había estado de una catástrofe total. Adela escuchaba en silencio, sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando. Cuando Ana terminó, la abogada se levantó y paseó por la habitación, meditando lo que había oído. «Así que planeaban eliminarte del negocio de dos maneras a la vez», dijo lentamente. «La causa penal debía privarte de libertad y reputación, y los documentos falsificados, de tus derechos legales sobre la empresa. El clásico esquema de una adquisición hostil con elementos de trampa. Profesional, cruel, casi impecable». «¿Qué hago ahora?», preguntó Ana, agotada. «¿Cómo me defiendo y protejo mi negocio?». «En primer lugar, ya has hecho lo más importante, denunciarlo a la policía y prestar declaración». Adela volvió al sofá y cogió un bloc de notas y un bolígrafo. «Ahora la causa penal se volverá contra ellos, no contra ti. Ese es el punto clave. En segundo lugar, mañana por la mañana presentamos en el juzgado una solicitud de embargo de todos los activos de la empresa, para que nadie pueda vender ni sacar nada. En tercer lugar, exigimos que se declare nula la transacción de transferencia de participaciones. En cuarto lugar, revocamos todos los poderes notariales otorgados a tu marido. De inmediato». Ana asintió, absorbiendo ávidamente la información. Adela hablaba con claridad, de forma concreta, profesional, justo como lo necesitaba en ese momento, sin emociones, solo fría lógica jurídica y una estrategia de defensa. En quinto lugar, excluyes a María del Consejo de Socios por acciones contrarias a los intereses de la sociedad. Continuó Adela. Tienes el 60% de los votos. Es suficiente para tomar la decisión. Tu hermana sale del negocio por completo. Su participación la recompras por su valor nominal, una miseria en comparación con el precio real. Así lo establecen los estatutos en caso de comportamiento desleal de un socio. ¿Recibirá dinero después de lo que ha hecho?, se indignó Ana. El valor nominal de su aportación. Sí, es la ley, explicó Adela con calma. Pero serán unos 20.000 euros en lugar de los 400.000 que vale realmente su participación. Perderá casi 400.000 euros por su codicia. ¿Me parece un castigo justo? Además de la condena penal. Ana se quedó pensativa. Sí, era realmente justo. María quería conseguir 1 millón llevándose todo lo de su hermana, y al final recibiría 20.000 euros y una condena. Sergio no recibiría nada en absoluto. No era socio del negocio, solo actuaba como apoderado y cómplice de la estafa. ¿Y con qué rapidez se puede hacer todo esto?, preguntó Ana. El embargo de activos, 2 o 3 días a través del juzgado con una solicitud urgente. Adela anotaba rápidamente el plan de acción. La revocación de poderes, mañana mismo por la mañana ante notario. Es cuestión de 1 hora. La anulación de la transacción, 1 o 2 semanas en el juzgado. Tenemos fundamentos sólidos y pruebas de la falsificación. La exclusión de María como socia, podemos convocar una junta extraordinaria mañana mismo. La formalización de la decisión, 3 días. Tu negocio estará completamente bajo tu control en un máximo de 2 semanas. La causa penal contra ellos llevará más tiempo, admitió Adela. Investigación, peritajes, juicio mínimo 2 meses, máximo 1 año. Pero todo ese tiempo lo pasarán en libertad provisional, en el mejor de los casos, o en prisión preventiva, en el peor. Dada la gravedad de los cargos, tráfico de sustancias en grandes cantidades, estafa, falsedad documental, se enfrentan a una condena real, de 8 a 12 años cada uno. Ana sintió una sombría satisfacción. ¿De 8 a 12 años de cárcel por su codicia? ¿Por la traición? ¿Por intentar destruir su vida? Era justo. Incluso demasiado indulgente, si era sincera. Adela, ¿podrás representar mis intereses en todos estos procesos?, preguntó Ana. Estoy dispuesta a pagarte cualquier honorario. Adela sonrió. Por supuesto que podré. Pero hablemos de algo más. Cuando toda esta pesadilla termine y tengas el control total de la empresa, necesitarás un socio de confianza en lugar de una hermana traidora y un marido infiel. Alguien en quien puedas confiar.
Un profesional que entienda las sutilezas legales del negocio y pueda proteger tus intereses. Estoy dispuesta a entrar en tu negocio como socia y abogada de la empresa. Invertiré mi propio capital, me haré cargo de toda la parte legal. Tú te encargas de la gestión operativa y el desarrollo, y yo de la protección legal y los contratos. ¿Qué te parece esta opción? Ana miró atentamente a su amiga. Adela era una persona honesta y decente, una abogada de éxito con una excelente reputación que había ganado docenas de casos complejos. Inteligente, fiable, directa. Era exactamente el tipo de socio que Ana necesitaba ahora. Alguien que no la traicionaría por dinero, que entendía el valor de la honestidad y la profesionalidad. Me gusta la idea, dijo Ana lentamente. Me gusta mucho. ¿Qué participación querrías? Un 30%, respondió Adela sin rodeos. Aporto una inversión inicial. Asumo todo el trabajo legal de la empresa sin remuneración adicional. Y además, ayudo con el desarrollo y la expansión. A ti te queda el 70% y el control total. Justo. Más que justo. Ana le tendió la mano. Trato hecho. Bienvenida como socia. Adela Castaño. Se estrecharon la mano y Ana, por primera vez en todo ese día de pesadilla, sintió algo parecido a la esperanza. Sí, la habían traicionado sus seres más queridos. Sí, había perdido a su marido y a su hermana. Pero había ganado una socia de confianza, había salvado su negocio y su libertad. Y tenía la oportunidad de empezar de nuevo. Era una victoria, aunque amarga. Y ahora, descansa, dijo Adela con suavidad. La habitación de invitados está a tu disposición. Duerme, dúchate, y mañana empezamos a actuar. Tenemos mucho trabajo. Ana asintió y se fue a la habitación. Se tumbó en la cama, sin desvestirse, y cerró los ojos. Su cuerpo estaba agotado, pero su cerebro seguía trabajando febrilmente. ¿Cómo no había visto las señales de la traición? ¿Cómo había podido ser tan ciega y confiada? El teléfono en el bolsillo de la chaqueta vibró. Un mensaje de un número desconocido. Lo abrió y se quedó helada. Te arrepentirás de esto. No te dejaremos en paz. Pagarás. Amenazas. Ya se habían enterado del fracaso e intentaban intimidarla. Ana reenvió el mensaje al inspector Latorre con el comentario: he recibido una amenaza. La respuesta llegó en 2 minutos. Registrado. Estamos rastreando el número. No se preocupe. Está bajo protección. Están cavando su propia tumba cada vez más hondo. Dejó el teléfono en la mesita de noche y respiró hondo. Que la amenazaran, que intentaran asustarla. Ya habían perdido, solo que aún no se habían dado cuenta del todo. La maquinaria de la justicia se había puesto en marcha, y no podrían detenerla. Pasaron 3 días de intenso trabajo legal, de carreras por juzgados, notarías y registro. Adela trabajaba como una experimentada máquina de guerra, rápida, precisa, infalible. Los poderes de Sergio fueron revocados el primer día. El embargo de los activos de la empresa se decretó el segundo. La demanda para anular la transacción fue admitida a trámite por el juzgado el tercer día, fijando una vista urgente para la semana siguiente. Sergio y María fueron detenidos el mismo día del fracaso de la operación. A Sergio lo arrestaron en la propia oficina de la empresa, cuando intentaba sacar documentos y el sello corporativo. A María, en su casa, donde durante el registro encontraron la correspondencia con Sergio en la que discutían el plan para eliminar a Ana. Se repartían las futuras ganancias y se alegraban de su inminente victoria. Correos electrónicos, mensajes de texto, incluso grabaciones de audio de sus conversaciones. Todo ello se convirtió en pruebas irrefutables de su culpabilidad. En los interrogatorios se comportaron de manera diferente. Sergio se mantuvo desafiante, negándolo todo, acusando a Ana de manipular los hechos. María, en cambio, se derrumbó casi de inmediato, rompió a llorar, lo confesó todo e intentó culpar a Sergio, afirmando que él la había incitado y manipulado. El inspector registraba fríamente las declaraciones de ambos, reuniendo pruebas. El análisis de la sustancia del paquete reveló que se trataba de una droga sintética en una cantidad especialmente grande. Otro cargo grave. El peritaje de la grabación de vídeo del avión confirmó que el hombre de la capucha y las gafas era Sergio García, con una probabilidad del 97%, basándose en un conjunto de características: altura, complexión, forma de andar, movimientos característicos para compensar la lesión del hombro, además de que la compra del billete de avión la había realizado él mismo. El caso era sólido como una roca. El fiscal ni siquiera ocultaba su satisfacción. Casos tan evidentes, con un conjunto completo de pruebas, eran poco frecuentes. El escrito de acusación se redactó en un tiempo récord y se remitió al tribunal. Pasó un mes. Ana estaba sentada en la sala del tribunal, en el banquillo de las víctimas, mirando el banquillo de los acusados, donde, tras los barrotes, se encontraban Sergio y María. Él, sombrío, enfadado, mirando con odio a su exmujer.
Ella, pálida, demacrada, llorosa, evitando la mirada de su hermana. El juez leía la sentencia con voz monótona. Se condena a Sergio García a la pena de 12 años de prisión en régimen cerrado. A María López, a la pena de 10 años de prisión en régimen ordinario. María rompió a sollozar. Sergio apretó los puños, pero no dijo nada. Ana permaneció inmóvil, sintiendo un extraño vacío. Debería alegrarse de la victoria, del triunfo de la justicia, pero en su lugar solo sentía cansancio y tristeza. 12 y 10 años. Su marido y su hermana pasarían los mejores años de su vida entre rejas. Sus vidas estaban destrozadas, sus carreras arruinadas, su reputación por los suelos. Pero, ¿podría haber actuado de otra manera? Ellos mismos habían elegido ese camino. Tras la lectura de la sentencia, Ana salió del juzgado, donde la esperaba Adela. «Enhorabuena por la victoria, socia», sonrió la abogada. «Se ha hecho justicia». «Gracias», sonrió Ana. «Gracias por todo». «Adela, sin ti, no lo habría conseguido». «¿Tonterías? Lo habrías conseguido», dijo Adela, restándole importancia. «Eres una luchadora. Bueno, ahora podemos dedicarnos al negocio sin tener que mirar por encima del hombro». «Podemos», asintió Ana. «Vamos a construir algo realmente grande. Una cadena de salones de belleza que sea conocida en todo el país. Ana Beauty. Una nueva marca. Un nuevo comienzo». Se subieron al coche de Adela y se dirigieron a la oficina de la empresa, que ahora pertenecía por completo a Ana. Allí las esperaban los empleados con champán. La noticia de la sentencia ya había corrido por la empresa. Todos se alegraban de que la justicia hubiera prevalecido, de que la compañía siguiera en buenas manos. Ana chocó su copa con la de Adela y miró por la ventana la tarde de Madrid. Allí, en la cálida oficina, rodeada de gente leal, comenzaba un nuevo capítulo en la vida de Ana García. Un capítulo sin traición, sin mentiras, sin falsos seres queridos. Un capítulo de trabajo honesto, de verdadera colaboración y de éxito merecido. Había ganado. Y ahora le esperaba un futuro brillante, que construiría con sus propias manos junto a aquellos en quienes realmente podía confiar.